Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». Hecho de mujer. Podemos preguntarnos de qué forma fue Cristo hecho carne. ¿Cómo vino a participar de la naturaleza humana? Exactamente de la misma manera que cada uno de los hijos de los hombres, ya que está escrito: por cuanto los hijos del hombre participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. También de lo mismo significa de la misma manera, del mismo modo, igualmente. Así participó de la misma carne y sangre que tienen los hombres, de la misma manera que los hombres participan de ellas. Y esa manera es mediante el nacimiento. Así es como él participó de lo mismo. Dice la Escritura con toda propiedad que un niño nos es nacido. En armonía con lo anterior, leemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 4: Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Habiendo sido hecho de mujer en este mundo, fue hecho de la única clase de mujer que conoce este mundo. Pero, ¿por qué debía ser hecho de mujer? ¿Por qué no de hombre o varón? Por la sencilla razón de que ser hecho de hombre no le habría aproximado suficientemente al género humano, tal como el género humano está bajo el pecado. Fue hecho de mujer a fin de descender hasta lo último, hasta el último rincón de la naturaleza humana en su pecar. Para conseguir eso debía ser hecho de mujer, dado que fue la mujer y no el hombre quien cayó primero, y originalmente en la transgresión Adán no fue engañado sino la mujer. Siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión, como nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 14. Si hubiese sido hecho simplemente de la descendencia del hombre, no habría alcanzado la plena profundidad en el terreno del pecado, ya que la mujer pecó, de forma que el pecado estaba en el mundo antes que el varón pecara. Por tanto, Cristo fue hecho de mujer con el fin de poder enfrentar el gran mundo de pecado desde el mismo punto de su entrada en él. Si hubiese sido hecho de otra cosa que no fuese de mujer, habría quedado a medio camino, lo que habría significado en realidad total imposibilidad de redimir del pecado a los hombres. Sería la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente, como leemos en el Evangelio del libro de Génesis. Y es solamente en tanto que simiente de mujer, en tanto que hecho de mujer, como podría enfrentar a la serpiente en su propio terreno, precisamente allí donde entró el pecado en este mundo. Fue la mujer en este mundo quien se implicó en la transgresión primeramente. Fue a través de ella como entró originalmente el pecado. Por lo tanto, para redimir del pecado a los hijos de los hombres, aquel que sería el Redentor debía ir más allá del hombre, a encontrar el pecado que estuvo en el mundo antes que el varón pecara. Por eso Cristo, que vino para redimir, fue hecho de mujer. Siendo hecho de mujer, pudo seguir el rastro del pecado hasta los orígenes de su mismo punto de entrada en el mundo, a través de la mujer. Y así, para venir al encuentro del pecado en el mundo y erradicarlo hasta exterminar su último vestigio, es de lógica que pudiera compartir la naturaleza humana tal como es esta
desde la entrada del pecado. De no haber sido así, no habría ninguna razón por la que debía ser hecho de mujer. Si no fue para estar en el más estrecho contacto con el pecado, tal como está en el mundo, tal como está en nuestra naturaleza humana, si hubiese sido posible separarse en el más mínimo grado de él, tal como le encontramos en la naturaleza humana, entonces no tenía por qué ser hecho de mujer. Pero dado que fue hecho de mujer, no de hombre, dado que fue hecho de aquella por quien el pecado entró en el mundo en su mismo origen, y no del hombre que entró en el pecado después que éste hubiese ya entrado en el mundo, en esto se demuestra, más allá de toda posible duda, que entre Cristo y el pecado en este mundo, y entre Cristo y la naturaleza humana tal como está bajo el pecado en el mundo, no hay ningún tipo de separación, ni en el más mínimo grado. Fue hecho carne, fue hecho pecado, fue hecho carne tal como es la carne, precisamente tal como es la carne en este mundo, y todo eso fue necesario con el fin de redimir a la humanidad perdida. Separarse en lo más mínimo, en el sentido que fuese, de la naturaleza de aquellos a quienes vino a redimir, habría significado el completo fracaso. Por lo tanto, en cuanto que fue hecho bajo la ley, porque bajo la ley están los que vino a redimir, y que fue hecho maldición, ya que bajo la maldición están quienes ha venido a redimir, y que fue hecho pecado porque los que vino a redimir son pecadores, vino a sujeción del pecado. Precisamente así debía ser hecho carne, y la misma carne y sangre, porque son carne y sangre aquellos a quienes vino a redimir. Y debido a ser hecho de mujer, porque el pecado estuvo en el mundo al principio, por y en la mujer. Leemos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 17. Debía ser en todo semejante a los hermanos, por consiguiente, es cierto, sin ningún tipo de excepción. Si no hubiese sido hecho de la misma carne que aquellos a quienes vino a redimir, entonces no sirve absolutamente de nada que se hiciese carne. Más aún, puesto que la única carne que hay en este vasto mundo que vino a redimir es esta pobre, pecaminosa y perdida carne humana que posee todo hombre, si esa no es la carne de la que él fue hecho, entonces él no vino realmente jamás al mundo que necesita ser redimido. Si vino en naturaleza humana diferente a la que existe realmente en este mundo, entonces, a pesar de haber venido para todo fin práctico de alcanzar y auxiliar al hombre, estuvo tan lejos de él como si nunca hubiera venido. De haber sido así, hubiese estado tan lejos de la naturaleza humana y habría sido tan de otro mundo como si nunca hubiera venido al nuestro. No hay ninguna duda de que Cristo en su nacimiento participó de la naturaleza de María, la mujer de la cual fue hecho. Pero la mente carnal se resiste a admitir que Dios, en la perfección de su santidad, accediese a venir hasta la humanidad allí donde está en su pecaminosidad. Por lo tanto, se ha hecho esfuerzos para escapar a las consecuencias de esta gloriosa verdad que implica el desprendimiento del yo, inventando una teoría según la cual la naturaleza de la Virgen María sería diferente del resto de la humanidad, que su carne no sería exactamente tal como es el común de toda la humanidad. Esta invención pretende que por cierto extraño proceso, María fue hecha diferente al resto de los seres humanos, con el particular propósito de que Cristo pudiera nacer de ella de la forma que les convenía. Tal invento culminó en lo que se conoce como el dogma católico de la Inmaculada Concepción. Muchos protestantes, si no la gran mayoría de ellos, junto a otros no católicos, creen que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesús por parte de María, la Virgen. Pero eso es un craso error. No se refiere en absoluto a la concepción de Cristo por María, sino a la concepción de María misma por parte de su madre. La doctrina oficial e infalible de la Inmaculada Concepción, tal como se la define solemnemente en el artículo de fe dado por el Papa Pío IX, hablando ex cátedra
el día 8 de diciembre de 1854, podemos leerlo como sigue: por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los benditos apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra propia autoridad, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la muy bendita Virgen María, en el primer instante de su concepción, por una gracia y privilegio especiales de Dios Todopoderoso, a la vista de los méritos de Jesús, el Salvador de la humanidad, fue preservada libre de toda tacha de pecado original. Es una doctrina que ha sido revelada por Dios y por lo tanto debe ser sólidamente y firmemente creída por los fieles. Por lo tanto, si alguno pretendiera, cosa que Dios impida, pensar en su corazón de forma diferente a la que nosotros hemos definido, sepa y entienda que su propio juicio lo condena, que su fe naufragó y que ha caído de la unidad de la Iglesia. Leemos estas palabras en Creencias Católicas Básicas, página 14. Escritores católicos defienden ese concepto en los siguientes términos. El antiguo escrito de Nativitate Christi, encontrado en las obras de San Cipriano, dice: siendo que María era muy diferente del resto del género humano, le fue comunicada la naturaleza humana, pero no el pecado. Teodoro, patriarca de Jerusalén, dijo en el segundo concilio de Nicea que María es verdaderamente la Madre de Dios y virgen antes y después del parto, y fue creada en una condición más sublime y gloriosa que toda otra naturaleza, sea esta intelectual o corporal. En la misma obra Creencias Católicas Básicas, página 216 y 217. Esto sitúa llanamente a María más allá de toda posibilidad o semejanza o relación con el género humano o la naturaleza humana. Teniendo lo anterior claramente presente, sigamos esa invención hasta el paso siguiente. Serán las palabras del cardenal Gibbons, que leeremos en La Fe de Nuestros Padres en páginas 198 y 199. Afirmamos que la segunda persona de la bendita Trinidad, el Verbo de Dios, quien es en su naturaleza divina desde la eternidad engendrado del Padre, consustancial con Él, venido el cumplimiento del tiempo, fue nuevamente engendrado al nacer de la Virgen, tomando de esa forma para sí, de la matriz materna, una naturaleza humana de la misma sustancia que la de ella. En la medida en que el sublime misterio de la encarnación pueda ser reflejado por el poder natural, la bienaventurada Virgen María, bajo la intervención del Espíritu Santo, comunicando a la segunda persona de la Trinidad, tal como hace toda madre, una verdadera naturaleza humana de la misma sustancia que la de ella propia, es real y verdaderamente su madre. Ahora relacionemos ambas cosas. En primer lugar, vemos la naturaleza de María definida como siendo no solo muy diferente al resto del género humano, sino más sublime y gloriosa que toda otra naturaleza, situándola así infinitamente más allá de toda semejanza o relación con el género humano, tal como realmente somos. En segundo lugar, se describe a Jesús tomando de María una naturaleza humana de la misma sustancia que ella. Según esta teoría, se deduce, como que 2 más 2 son 4, que en su naturaleza humana el Señor Jesús es muy diferente del resto de la humanidad. Entonces, su naturaleza no es la humana en absoluto. Tal es la doctrina católico-romana sobre la naturaleza humana de Cristo. Consiste simplemente en que esa naturaleza no es de ninguna manera la naturaleza humana, sino la divina, más sublime y gloriosa que toda otra naturaleza. Consiste en que en su naturaleza humana, Cristo estuvo hasta tal punto separado del género humano como para ser totalmente diferente del resto de la humanidad, que la suya fue una naturaleza en la cual no pudo tener ninguna clase de identificación con los sentimientos de los hombres. Pero esa no es la fe de Jesús. La fe de Jesús es, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Resumiendo, la fe de Jesús es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. La fe de Jesús es que debía ser en todo semejante a sus hermanos. La fe de Jesús es que Él mismo tomó nuestras enfermedades.
y que puede compadecerse de nuestras flaquezas, habiendo sido tentado en todos los aspectos, de igual forma en que lo somos nosotros. Si no hubiese sido como nosotros, no habría podido ser tentado como nosotros lo somos. Pero Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, por lo tanto, fue en todo según nuestra semejanza. En las citas que hemos dado sobre la fe católica, hemos representado la postura romana a propósito de la naturaleza de Cristo y de María. En el segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos y pasajes similares de la Escritura vemos reflejada, y en este estudio nos hemos esforzado por exponerla de la forma en que la Biblia la presenta, la fe de Jesús al respecto de la naturaleza humana. La fe de Roma en relación con la naturaleza de Cristo y de María, y también de nuestra naturaleza, parte de esa noción de la mente natural según la cual Dios es demasiado puro y santo como para morar con nosotros y entre nosotros, en nuestra naturaleza humana pecaminosa. Tan pecaminosos como somos, estamos demasiado distantes de Él en su pureza y santidad, demasiado distantes como para que Él pueda venir a nosotros tal como somos. La verdadera fe de Jesús es que, alejados de Dios como estamos en nuestra pecaminosidad, en nuestra naturaleza humana, que Él tomó, vino a nosotros justamente allí donde estamos, que infinitamente puro y santo como Él es, y pecaminosos, degradados y perdidos como nosotros somos, Dios en Cristo, a través de su Espíritu, quiere voluntariamente morar con nosotros y en nosotros para salvarnos, para purificarnos y para hacernos santos. La fe de Roma es que debemos necesariamente ser puros y santos a fin de que Dios pueda morar en nosotros. La fe de Jesús es que Dios debe necesariamente morar con nosotros y en nosotros a fin de que podamos ser puros y santos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.